Quiero que leamos por favor juntos en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, versículo 12. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Oiga, mire cómo empieza el tema. Y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Vamos a dejar la lectura bíblica hasta allí. Me llama la atención una serie de elementos que se dan allí dentro del texto, como la palabra que se repite constantemente, jóvenes, en plural. Y cuando se habla en plural, se habla sobre los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y también se habla de otro joven que estaba en el templo. Pero dicho joven, que era menor que ellos, era el pequeño Shemuel o Samuel, quien su madre lo había dedicado, lo había consagrado al templo, y creció como dentro de la familia del sacerdote y juez llamado Elí. El nombre Elí significa mi padre es Dios, el de Elohim, y la preposición o el sufijo y que es mi, de mi Dios. Entonces Elí era, según el texto bíblico, un sacerdote, pero que no ministraba todavía en el templo de Salomón, porque no existía el templo, el Bet Hamikdash, o el templo, el gran templo que construiría Salomón, sino que él ministraba en el tabernáculo de Silo. Pero en ese lugar ya había una responsabilidad solemne. Él como funcionario, como ministro del templo, él como hombre de Dios, tenía una responsabilidad delante del pueblo. Pero como Dios no llamó a los hombres de Dios al celibato,
sino los mandó a que fueran también padres de familia. Elí aparece aquí como sacerdote y como uno de los últimos jueces de Israel antes de la monarquía, antes que viniese el rey Saúl, y aparece también como padre. No hay perfil de madre, hay una ausencia maternal y la Biblia no dice nada acerca de la esposa de Elí, sino que únicamente habla de sus dos hijos. Los dos hijos de Elí también eran servidores en el templo. O sea, los hijos de Elí eran hijos criados en las enaguas, como dicen aquí en Costa Rica, o bajo el manto del sacerdocio de su padre, ya que dice el texto bíblico en el versículo 12 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Cómo es posible que un padre tan anciano, que se cree que Elí tenía aproximadamente como unos 90 años, sus hijos fueran hombres impíos y que no tuvieran conocimiento de Dios? Comenzamos entonces a buscar algunas incertidumbres que el texto bíblico comienza a darnos. ¿Cómo es posible que en un hogar, cómo es posible que los hijos, delante del perfil y delante de un hombre de la estatura ministerial del sacerdocio de Elí, fueran hombres impíos? Hermanos amados, el hecho de que nuestros hijos nazcan por la gracia del Señor, que algunos de los nuestros han tenido la bendición de nacer con un padre o con una madre que profesan la fe cristiana, no significa que insofactamente ya ellos sean cristianitos también. La fe no es algo que se hereda. La fe la transmitimos. La Biblia dice claramente en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Podemos preguntarnos cuántos sermones, cuántas enseñanzas, cuántas homilías habrán escuchado omnifines y eran gente sin conocimiento de Dios. El problema es que podemos creer que el hecho de estar siendo criados, nuestros hijos, dentro de la clase de párvulos, dentro de la clase de los jóvenes, o dentro del seno de la familia pastoral, o dentro del seno de la familia de un diácono, o de un anciano, o de un líder, o de una hermana fiel en la iglesia, o un hermano fiel en la iglesia, vaya a creer uno ingenuamente que la persona está creciendo en la gracia, en el conocimiento, como dice el apóstol Pedro, en el Señor. No, muchas veces hemos encontrado ejemplos dentro de la Biblia como el caso de Elí, ejemplos heredados también por el profeta Samuel, en que sus hijos no siguen el camino de Samuel. Y qué hablar del padre cuyo fracaso, David, que fue un gran rey pero un padre fracasado. Sus hijos fueron de lo peor. Hijo rebelde, hijo que quiso voltearle el trono como fue Absalón. Su hijo Amnón, que fue un asesino y violador. O sea, dentro de los grandes personajes de la Biblia, encontramos de repente que sus hogares no fueron lo mejor. ¿Cómo puede ser posible que esto ocurra? Bien, una de las causas y una de las razones que podemos detectar en el caso de David, o aún poder percibir en el caso de Samuel, y menos un poco imperceptible en el caso de Elí, que es otra coyuntura, otro tema, es que muchas veces podemos estar muy dedicados a la obra de Dios, podemos estar muy consagrados, podemos estar muy involucrados y creer que eso es suficiente y debería ser suficiente para que nuestros hijos e hijas sigan el camino y sigan la ruta de fe que está trazando el caminar diario, el bregar diario de nosotros en las cosas del Señor. Pero resulta ser que muchas veces nos olvidamos de que ellos demandan atención.
demandan un tipo de aprendizaje mucho más personal. A veces creemos de que la escuela, el colegio, el gobierno e incluso la iglesia es responsable de la crianza de nuestros hijos. No hay una influencia más poderosa en el mundo en los hijos que los padres. Ni sacerdote, ni rabino, ni pastor, ni maestro, ni profesor, ni psicólogo, ni psiquiatra puede tener una influencia tan fuerte como la de un padre o una madre. Entonces comenzamos a ver de que algo falló en la paternidad de Elí, en la paternidad de un Samuel, en la paternidad de repente del rey David. Y estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando de un profeta, estamos hablando de un rey. Estamos hablando de gente comprometida con Dios, de gente que fueron absorbidas en el trabajo y el quehacer de la obra. Pero ¿de qué vale lograr éxito, lograr triunfar en el trabajo del Señor si de repente nuestras columnas, nuestra generación relevo no está percibiendo, no está conociendo el nombre del Señor? Por eso el versículo 12 dice intrigantemente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Impío significa que eran creyentes nominales, creyentes de boca, pero sus hechos contrariaban todo lo que ellos tenían por tradición. Eran simplemente hijos con una tradición religiosa. Puede que nuestros hijos sean evangélicos, pero por tradición y no por experiencia espiritual o conocimiento, porque la palabra conocimiento allí no se habla de intelecto. La palabra conocimiento viene de la palabra hebrea yadá, que significa tener una experiencia íntima y profunda, en este caso con Dios. Entonces, un joven, un hijo de un evangélico o de un pastor o de un consejero, de un anciano, de un diácono, de un salmista, un hijo nuestro puede estar sentado en una silla de la iglesia, ser un impío y no tener conocimiento de Dios. Puede venir incluso con una Biblia grande como la que usa el pastor, puede incluso saberse texto bíblico y ser un impío y ser un neófito o un completo desconocido en cuanto a quién es Dios. Entonces es preocupante cuando nosotros simplemente tomamos la vivencia de las cosas de Dios de manera superficial. Elí, en el caso que estamos viendo, le faltó carácter. Elí vino a corregir a sus hijos demasiado tarde. ¿De qué vale corregir a un joven que ya tiene sus manitos llenos de sangre, que ya tiene sus manos llenas de hurto, y le va a decir: ¿por qué estás robando? Demasiado tarde te agarró para corregir a tu hijo. Cuando tú te das el lujo de corregir tu hijo, dejando que pasen los meses, dejando que pasen los años, el tiempo no perdona y no regresa. Entonces Elí, cuando se entera de que sus hijos, funcionarios del templo, porque ellos heredaban el sacerdocio, pero una cosa era ser llamado por Dios, como el caso de Samuel, que dentro de la intriga del pasaje, dice la Biblia en el capítulo 3, posteriormente, que Dios llama a Samuel, pero en ningún momento me dice la Biblia que Dios haya llamado a los hijos de Samuel, a los hijos de Elí, al sacerdocio. Pero sí, dentro del templo había alguien que dormía, hay alguien que vivía dentro del templo, y era el pequeño Samuel. A ese Dios lo llama. Pero la Biblia no tiene ningún texto que me diga que estos jóvenes omnifines, los hijos de Elí, hubiesen tenido una experiencia, un llamamiento, una vocación, un encuentro cara a cara con Dios. Simplemente heredaron una tradición. Así como muchos que nos están viendo y los que están presentes, nuestros abuelos fueron buenos asistentes dominicales a sus templos religiosos, y luego nos llevaban de la mano
y hacíamos simplemente procesiones y hacíamos cosas ritualmente, también dentro de las iglesias hoy en día, protestantes o evangélicas o iglesias reformadas, simplemente traemos al muchacho, al niño, se canta, se escucha la palabra y calabaza, calabaza a cada quien para su casa. Pero no hay un esmero de involucramiento, de confrontación, de llegar a conocer a Dios. Por eso el texto bíblico parte tan dogmáticamente diciendo que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Una cosa es conocer texto de la Biblia y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Y conocer tiene que ver con profundizar. Conocer tiene que ver con esa frase de intimidar. Y conoció a Adán a Eva. Tiene que ver con el conocimiento íntimo en la área conyugal. Igualmente la Biblia usa la palabra conocimiento para hablar de esa relación profunda que debe de esmerarse desde el niño pequeño. Cuando hablamos de educación a la manera de Israel, yo me sorprendo que la Biblia insiste en Deuteronomio capítulo 6. Le dice el Señor a los padres, porque esta palabra va dirigida a los padres. Quien tenía la responsabilidad de criar a los hijos no era mamá, sino el padre. El padre tenía que enseñarle el respeto y el conocimiento de la palabra. Dice la palabra, por ejemplo, en el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Por eso es que de repente escuchamos que el Señor tomó la determinación de exterminar a Ofni y Fines. Cuando se da la guerra entre los filisteos, ellos mueren, creyendo que llevando el Aarón Berit, el arca del pacto, ellos estaban salvaguardados y son los primeros en ser muertos en la batalla. ¿Por qué? Porque le faltaba esto. Cuando nosotros creemos de que simplemente poner la Biblia o las manos en la cabeza del niño, del joven, ya estamos transmitiendo conocimiento, nos engañamos. Conocimiento significa enseñarle una y otra vez la palabra, tomar tiempo para instruir. Por eso dice el texto bíblico, verso 3, oye pues, oh Israel, cuida y ponelo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y luego dice en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las repetirás a tus hijos. Tanta educación, tanta enseñanza, tanta pedagogía que tenemos hoy en día, tantos métodos, y ningún método ha superado el método de la repetición, de la transmisión, el sentarse, el hablarle la palabra. Uno de los textos que se enseña al niño desde bebé dentro de la tradición de Israel y que Jesús también la tomó es esta: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es una confesión y no una oración. Es una confesión de creer enfáticamente en algo. Ahora, esto ya estaba escrito. La pregunta es, ¿por qué Elí no logra que sus hijos que crecen dentro del ministerio sean como él?
La Biblia describe de cómo llevaban las ofrendas y cómo la gente dejó de ofrendar por culpa de los hijos de Elí. El sacerdocio fue corrompido dentro de la perspectiva del templo por culpa de los hijos que recibían simplemente un oficio. Recordemos que en aquel tiempo no existían colegios, no existían universidad, los oficios se heredaban. Por eso que es tremendo que Juan el Bautista no hereda el sacerdocio de su padre Zacarías en el Nuevo Testamento, sino que es llamado a ser profeta y al desierto, porque prácticamente el sacerdocio se fue pudriendo por culpa de una vivencia religiosa sin experiencia y sin conocimiento hacia los hijos. Entonces no se trata de asistir a un templo, no se trata de persignarse como hacen otros en otros templos, no se trata de entrar al templo y estar allí simplemente en un culto agarrando al muchacho, metiéndole en la cabeza para que se quede sentado, sino que hay toda una sistematización de aprendizaje, de enseñanza, de recalcar una y otra vez a levantarte en el camino por donde tú vayas enseñando la palabra, porque la palabra del Señor no regresa vacía. Lo interesante es que Elí crece sin padre y sin madre, y crece con un padre adoptivo, y los hijos de Elí, que eran los hijos de aquel hombre anciano, el sacerdote del templo, el sacerdote del tabernáculo en Silo, no siguen el perfil de su padre, sino que es uno de afuera. Un Samuel es el joven que va a hacer la diferencia dentro de esa generación. Una madre ha influenciado en él. Tu paternidad tendrá un efecto o por la sociedad que lleve a corregir a sus hijos, la policía, las leyes o el mismo Dios que llegue a corregir a la familia. ¿Cuántos pastores han tenido la desdicha de ser excelentes pastores y sus hijos están en droga? Sus hijos están perdidos. Las lágrimas del gran Billy Graham se quebrantaba siempre cuando él predicaba en las grandes cruzadas en los años 60. Porque cuando se dio aquella atmósfera de liberación y de hippies por el asunto de Vietnam y todas aquellas cosas en Estados Unidos, un hijo de él cayó en droga. Y le era tan difícil predicar de salvación, sabiendo que un hijo de él estaba igual de lo que él estaba llamando a reconciliarse con el Señor. Y gracias al Señor que Franklin Graham, en una de las grandes cruzadas de su propio padre, aceptó al Señor y hoy es el ministro, es el hijo que ha sustituido en el ministerio a su papá, y sea bendito el nombre del Señor. Porque nuestros hijos no están salvaguardados. El hijo de un pastor no es pastor, es el hijo como cualquier otro, que es una de las cosas también que se ha visto dentro de las iglesias. Se juzga al hijo del pastor o a la hija del pastor como si fueran los que tuvieran el mismo conocimiento, la misma profundidad, la misma experiencia. No, son seres humanos como cualquier otro que necesita tener conocimiento de Dios. Pero entonces hay una gran responsabilidad en la transmisión, en la experiencia, en el trato. Y muchas veces nosotros como padres somos los que dañamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces en la iglesia somos cristianos, pero cuando nos sentamos a almorzar, nos sentamos a comer, comenzamos a hablar mal del pastor frente a nuestros hijos, comenzamos a hablar mal de los hermanos de la iglesia, y los niños están escuchando a mami y papi murmurando y chismeando. Y como dice un pensamiento, el que murmura es asesino triple, porque asesina al que está, de quien está hablando, asesina al que está escuchándole y se asesina a sí mismo por estar murmurando. Entonces necesitamos saber que muchas veces la falta de credibilidad viene de parte de nosotros mismos. Los grandes maestros somos nosotros mismos, los padres. Por eso es que la Biblia no manda a que el sacerdote sea quien instruya a los hijos, sino que sea el padre quien instruya a sus hijos. Y dice la palabra del Señor, ya termino con esto, Nuevo Testamento,
El Nuevo Testamento me gusta porque es mucho más duro que el Antiguo. El Nuevo Testamento va y golpea sin, así como quien dice, no hay nada de intervalos ni intermedio. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo le he dicho a mi hijo Moisés, si él llegara a dañar su vida, hermano, yo tengo que renunciar. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Si tú no sabes cómo gobernar tu casa, si tú no sabes ser pastor en tu casa, tú no puedes pastorear a otros. Ahora, ese es para el pastor. Los diáconos. Dice la palabra en el versículo 8. Requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Verso 12, los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, a los diáconos, a los líderes de la iglesia también se le demanda ese perfil. Generalmente dentro de la iglesia de hoy en día escogemos a los líderes porque gritan mucho, porque saben mucha Biblia, porque van mucho a la iglesia. Pero a la hora de un currículo bíblico empieza el modelo desde tu casa. Elí no hubiese calificado para el apóstol Pablo. Está viendo cómo el Nuevo Testamento es mucho más fuerte que el Antiguo, porque el Antiguo va como en embrión, va floreando algunas cosas, y el Nuevo Testamento es tan tajante que muchas veces es mucho más fuerte que lo que usted cree. Entonces, no es cuestión de predicarle a otros. Predícate tú mismo y predica tú mismo en tu casa. ¿Cómo pretendo salvar a otros afuera cuando en mi propia casa se están perdiendo? ¿Cómo pretendo ser luz afuera cuando adentro no lo soy? Entonces, la paternidad de Elí, la paternidad de Samuel, la paternidad del Melech David, del rey David, fue una paternidad que no fue la mejor. Y necesitamos volver. Ahora que estamos a punto de celebrar tradicionalmente en la fe cristiana, lo digo así porque no sé quién inventó eso del Día del Padre, pero hay que celebrar un día, reflexionar del quehacer de nuestro trabajo. Un padre no es solamente un proveedor en el hogar, un padre es el mejor maestro, es el modelo, es la inspiración, es el sacerdote en el hogar. Que nuestros hijos no sean maldiciones, que nuestros hijos sean hijos de bendición. Aunque tengamos hijos en conflictos y en problemas, no dejemos de orar, de pelear la buena batalla, porque la Biblia dice en el Salmo 127, herencia del Señor son los hijos. Es una bendición. Así es que el Señor nos ayude a ser los padres que Él quiere que seamos, y que podamos transmitir conocimiento, vivencia, experiencia a una generación que, si ha de ser el relevo, que lo sea por estar en la presencia de Dios y no porque nacieron dentro de la fe evangélica. Amén. Puesto de pies y oramos.